9 de la mañana, 29 minutos. Doctor Eduardo Torres, buenos días. Vi una publicación suya relacionada con la aprobación de las vigencias futuras del acueducto de Santa Marta. El asunto es que usted plantea en su exposición que en las circunstancias en que se ha desempeñado el distrito de Santa Marta no podría obtener créditos del sistema financiero porque ha incumplido algunas normas de carácter presupuestal y demás, ¿no? Yo quiero que me explique eso porque además usted hace una referencia muy interesante sobre lo que corresponde a una operación de crédito y una operación de vigencia futura. Buenos días, lo escucho, doctor Eduardo Torres. A ver. Sí, tú lo has resumido bien, ¿no? Los errores que hay en el acuerdo al confundir una operación de crédito público, un préstamo bancario en este caso, o de proveedor, con una operación de vigencia futura, que son dos esquemas completamente distintos. Una operación de crédito público contempla utilizar los recursos de manera inmediata y luego se va haciendo el pago. La vigencia futura, por el contrario, solamente permite el acceso a los recursos en la vigencia que corresponde. Por ejemplo, si me autorizan a utilizar recursos del 2039, podré hacer uso de ellos allá en el 2039. Habrían algunos contratos donde se podría comprometer, hacer compromisos sobre esos recursos, pero es completamente distinto y así lo establece la misma ley 819 del 2003 y concepto del Ministerio de Hacienda, que pues dicen que son dos temas distintos. Entonces ahí hay un error, por supuesto, de trámite del acuerdo. El segundo es el que tú mencionabas, ¿no? Pues se contempla en el acuerdo la suscripción de operaciones de crédito público, pero aunque insistimos que no estaría bien incluirlos allí, aún así se adolece el acuerdo de unos requisitos específicos sobre esa operación de crédito público, que es, por ejemplo, que el distrito no está cumpliendo en el último año 2021 con los indicadores de ley 617 del 2000. Y la ley 819 dice que si una entidad no los cumple, los bancos no podrán desembolsarle recursos del crédito, y que si lo hiciesen, deberá la entidad territorial, en este caso el distrito, devolver los recursos y el banco no podrá cobrar intereses. Una situación alarmante, la que establece la ley 819, en la cual se estaría incurso el distrito al momento de haber aprobado ese endeudamiento. Además de eso, no se anexan indicadores relacionados con la supuesta capacidad de endeudamiento, comenzando por el hecho de que ese artículo 3 dice que se faculta una operación de crédito público, pero no establece un valor. Y si no hay valor, entonces ¿cómo se calculan los indicadores de solvencia y de sostenibilidad que establece la ley si no hay un valor? Ocurre que los intereses, que es uno de los factores para establecer esos indicadores, se calculan sobre el saldo del crédito, y el indicador de sostenibilidad también se hace sobre este último. Entonces, si no hay un valor, ¿cómo se va a calcular los indicadores que sigue la ley? Entonces son dos factores, dos requisitos que se está violando, que no están incluidos allí en ese acuerdo. Y por último, por supuesto, hay unos factores de riesgo, ¿no? De riesgo del distrito que están implícitos en el distrito. No hay la solvencia que algunos dicen. Pero yo le quiero preguntar, como cualquier parroquiano, ¿tiene el distrito hoy, Santa Marta, capacidad para contratar un crédito de la magnitud a la que se está proponiendo en este acuerdo? Lo primero es que no se puede calcular porque en el acuerdo no establecen un valor del crédito como tal. Establecen en el artículo primero un valor para la vigencia futura, pero en el artículo 3, que es donde establecen el crédito, no coloca el valor. Pero suponiendo que se equivocaron y que ellos están suponiendo que el valor de la vigencia futura, que ahí debería ser en pesos corrientes, que son 2.8 billones, fuese el valor del crédito, si nosotros dividimos ese valor entre los ingresos corrientes que tiene el distrito, que servirían para financiar ese crédito, esos recursos no superan los 400 mil millones de pesos. Digamos, el saldo de la deuda es casi 7 veces superior, es el 700% casi o más de los ingresos corrientes para calcular la capacidad de endeudamiento. La ley establece que esa relación no puede superar el 80%. Entonces, como puede observar, no es que esté ni siquiera al límite, está exageradamente por encima. Entonces, de ahí que esas falencias técnicas tan grandes hayan sido incorporadas en este proyecto, indica una gran irresponsabilidad de parte del distrito al presentar este proyecto al Consejo. ¿No estarán pensando en el distrito que, como va a ser durante 30 años, ya la diferencia se reduce y en el 2026 la diferencia se reduce, y que entonces llegará el momento en que sí estarán en capacidad de pagar el crédito? Pero yo lo oigo usted hablando de 2.8 billones de pesos y lo que nos vendieron a los amarios en este proyecto fue 1.7 billones. Imagínate que hay dos valores, los valores corrientes, que es cuánto valdrían los pesos de hoy, son 2.8. Pero lo que en el flujo de caja hasta el año 2052, en lo que llaman pesos constantes, lo bajan a 1.6. Aún así, con ese valor,
el indicador de sostenibilidad que mencionamos hace un momento estaría por encima del 500%, también sería inviable. Pero fíjate que ellos para hacer ese cálculo tú tienes que utilizar un factor matemático que se llama el deflactor, y ese deflactor, para traer los valores futuros a precios actuales, tienes que considerar la inflación. Y fíjate un detallito, para hacer el análisis de deflación, lo calcularon con una inflación del 3%, imagínate, cuando la inflación este año que pasó fue del 13%, y en este año ya, según las metas, va a estar por encima del 10%, es decir, completamente desfasada, parece que no viviera en Colombia, un asunto que era de manejo público hace 2 meses, el que elaboró el proyecto de acuerdo fue el único que no se dio cuenta que la inflación de este año no era el 3% como él la calculó, sino que estuvo por encima del 13%, entonces ya ahí hay otro desfase. Imagínate los desajustes que te ocasiona a ti ese mal cálculo, cuando tú lo proyectas a 30 años, el desfase es monumental. Entonces, si llegara a concretarse la operación de crédito, uno pensaría que inicialmente, José, la superbancaria tendría que entrar como a hacer un control sobre las entidades financieras, ¿verdad? Para hacerles cumplir las circulares que de su parte se establece, porque es que hay un detalle. Los bancos están en la obligación de hacerle también controles, porque hay personas que han dicho, no, ya el Consejo lo aprobó y al banco le toca desembolsarlo. Eso no es así, porque los bancos tienen sus propios procedimientos. Yo conocí el caso de un municipio que el año pasado le dieron una facultad de endeudamiento y no había cumplido la ley C17, a pesar de que el Consejo se la había aprobado, y la entidad financiera se lo negó, porque los bancos tienen sus propios filtros, porque tienen que cumplir los lineamientos que le da la superbancaria. Sin embargo, sabemos que estamos en Colombia, un país donde la justicia no es perfecta, el poder del dinero sucio es muy grande, entonces pues nos da temor, ¿no?, que ciertos grupos políticos movilizando maletines de dinero, pues obviamente pueden hacerlo, porque este es un país que se caracteriza por eso, y se vayan a pasar por la faja la misma superbancaria, las mismas entidades financieras, esto que ya hoy es de conocimiento público, y ahí es donde el ojo ciudadano tiene que estar muy pendiente, y donde ustedes los periodistas por supuesto cumplen un gran papel. Y si esto se llegara a concretar, no quedaría un solo peso para ningún otro tipo de inversión, ¿no?, durante 30 años. No, pues imagínate, el alcalde que venga el año 2042, si tú examinas no solamente para inversión en agua potable, José, sino que por ejemplo ellos comprometen ingresos de libre destinación, lo están comprometiendo en un gran porcentaje. Y ocurre que, por ejemplo, los ingresos de libre destinación financian también, por ejemplo, unos programas en educación. La pregunta es, ¿qué le vamos a decir al sector educativo dentro de 4 años? Que los 10.000 millones que se le estaban destinando a ellos para pagar unos programas en educación ya no van, porque esa plata está comprometida en esta vigencia futura, que fueron muy irresponsables. Hay sectores como transporte, programas en salud y en otro proyecto de alimentación escolar. Va a quitarse ese recurso para financiar solamente esto, que no está claro, porque tú miras el acuerdo como tú lo dijiste, y ahí no está especificado que se va a solucionar la problemática del agua potable y saneamiento básico. Sí, señor. Finalmente, y tratando otro tema, ¿va a ser al fin candidato a la gobernación o no, doctor Torres? Bueno, la comunidad conoce el trabajo que Eduardo Torres viene realizando siempre alrededor de la buena administración pública, y si en ese sentido, pues, es decisión de la comunidad, mi nombre está ahí presto. Yo sigo aportando, José, para la sanidad no solamente del distrito, sino del departamento, a colocar nuestro granito de arena. Ahí estamos presentando, por supuesto, haciendo los aportes en los escenarios que se están dando en este momento, y si es la gobernación del Magdalena el cargo donde la comunidad considera que podemos prestar ese buen servicio, ahí va a estar el nombre de Eduardo Torres, por supuesto. Yo le sugiero desde acá, desde la distancia, y no necesariamente genera un compromiso de tipo político, que le meta el hombro a esa vaina, hombre. Muchas gracias por la confianza, y de eso se trata, que sea la misma comunidad, y ahí estamos, no hemos dejado de trabajar, y día a día estamos recorriendo todos los rincones del departamento, porque el trabajo y la decisión de la gente definitivamente está en el contacto que establezcamos con ellos. Sí, señor. Muy amable, doctor Eduardo Torres, muy gentil. José, muy amable a ti, y un abrazo muy sincero. Gracias, muy amable. Bueno, ahí hay una serie de opiniones y planteamientos muy serios del doctor Eduardo Torres, que se le abona el hecho de que, digamos, nos esté abriendo los ojos no solo a los ciudadanos, ya que es, digamos, que la intención original del doctor Torres, sino a quienes están a cargo de este tipo de decisiones. Verbi, gracias, gobernador. Sí, porque yo no hablo de Virna como alcalde. Estas decisiones las toma el gobernalcalde Caicedo. Así que gracias de verdad por la explicación. Tiene el carácter, el doctor Torres, del profesor. Uno lo escucha y va entendiendo fácilmente, porque tiene la experiencia de la pedagogía.